Son las 7 de la noche en Ciudad de Panamá y las 8 en Nueva York. A estas horas comenzamos Directo a América, el programa de todas las noches de France 24, para contarles las noticias internacionales más importantes que han pasado en el día. Yo soy María Clara Calle y hoy estoy con Valentina Torres Sánchez. Valentina, bienvenida a usted y bienvenida a nuestra audiencia. María Clara, muchas gracias. Buenas noches para usted. Bienvenidos. Son también las 9 en Buenos Aires y Montevideo y durante las siguientes 2 horas estaremos en vivo desde nuestros estudios en Bogotá. Comenzamos con los titulares. Ya son al menos 2.000 los estudiantes detenidos en medio de las protestas en campus universitarios de Estados Unidos. Los jóvenes siguen exigiendo que se acabe el apoyo de Washington a Israel con su ofensiva en la Franja de Gaza. El presidente Joe Biden condenó la violencia de los manifestantes y afirmó que hay antisemitismo en las manifestaciones. A propósito de la guerra en Gaza, Turquía suspendió todas las actividades comerciales con Israel. Eso significa que no habrá importaciones ni exportaciones hasta que el gobierno israelí permita la entrada ininterrumpida de ayuda humanitaria al enclave palestino. Esto mientras en terreno la cifra de muertos ronda los 34.600 y Hamás sigue estudiando la más reciente propuesta de tregua. María Clara, la Corte Suprema de Justicia de Panamá continúa deliberando sobre el recurso de inconstitucionalidad de la candidatura de José Raúl Mulino, el delfín político de Ricardo Martinelli. Esto a solo 3 días de las elecciones y pese a que expertos aseguran que sacarlo de la contienda a estas alturas sería un golpe a la democracia. Y vamos a volver sobre un tema que ya anunciábamos en los titulares y son las protestas en los campus universitarios de Estados Unidos. Muchas universidades ya comenzaron a suspender a los estudiantes que siguen protestando para exigir que sus centros corten los vínculos económicos con Israel. Por otro lado, el presidente Biden advierte de un aumento del antisemitismo desde que se desató la guerra y esto puede llevarlo a perder el voto joven durante las presidenciales de noviembre. ¿Qué tanto podrían afectarlo estas protestas universitarias y está creciendo o no el antisemitismo? Lo discutimos en el debate con 2 estudiantes. María Clara, en economía vamos a hablar de la empresa rusa Gazprom que tuvo su primer desplome financiero anual en 20 años. La disminución del comercio del gas con Europa fue una de las principales razones. Con Juan Pablo Lucumí vamos a revisar el tema en minutos. Yo por ahora los dejo con María Clara y nos vemos en 1 hora. Comenzamos las noticias. Los invito a que dejen sus comentarios en las redes sociales con el hashtag DirectoAmericaF24. Nosotros comenzamos este informativo en Estados Unidos. La agencia AP estima que ya son más de 2.000 los estudiantes detenidos por manifestarse en las universidades, exigiéndoles que corten sus lazos comerciales con Israel. Aunque las detenciones han sido en 35 campus, las protestas se han extendido a por lo menos 80. Y el presidente Joe Biden defendió el derecho a la protesta, pero también condenó la violencia. No obstante, aseguró que hay motivos antisemitas en las movilizaciones. Andrés Triviño tiene los detalles. Arrestos, amenazas y descontrol. Se vive en los campus de casi todas las universidades de Estados Unidos, producto de las masivas protestas que condenan el apoyo del gobierno de Biden a Israel frente a la guerra en Gaza. Manifestaciones iniciadas en la Universidad de Columbia, pero que han pasado de estado en estado. Necesito felicitar a los estudiantes porque encendieron un movimiento a nivel nacional. Están exponiendo la podredumbre y la incompetencia de esta institución y están obligando a los dirigentes institucionales a decir lo que realmente piensan y dejar claras sus posiciones. El país será castigado con el más alto nivel de represión y violencia. Estudiantes y profesores han sido arrestados en todo el país tras violentas incursiones de fuerzas policiales, mientras que muchos han sido expulsados de sus instituciones. Es muy inspirador ver que los estudiantes no están retrocediendo, están poniendo mucho en juego, están arriesgándose a ser arrestados y a perder sus carreras y futuros. Es indignante que envíen fuerzas de seguridad y dispersando con armas menos letales para los manifestantes pacíficos. Esto es ilegítimo.
Y aunque los estudiantes defienden que se trata de manifestaciones para defender la situación humanitaria de los palestinos, el gobierno federal ha sido certero con su respuesta y dice que las protestas tienen un tinte antisemita. There's the right to protest, but not the right to cause chaos. Existe el derecho a protestar, pero no el derecho a causar caos. Seamos claros, no hay lugar en Estados Unidos para el antisemitismo o a las amenazas de violencia contra los estudiantes judíos. No hay lugar para el discurso de odio o la violencia de ningún tipo. Recientemente, la Cámara Baja aprobó un proyecto de ley que, de tener el visto bueno del Senado, aplicaría leyes federales a los manifestantes que sean acusados de promover el antisemitismo, lo cual genera críticas ante posibles casos de censura. Las manifestaciones de solidaridad con los palestinos se extendieron desde hace días a universidades europeas. Esto en contraste con lo que ocurre en los centros educativos del mundo árabe, donde no se han registrado manifestaciones masivas a excepción de Irak. Los palestinos reclaman a los países árabes por la falta de empatía en medio de la guerra. El informe lo tiene Samuel Salgado. Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Estudiantes de universidades europeas y estadounidenses se han manifestado en contra de la guerra en Gaza. En Nueva York y Los Ángeles incluso han enfrentado la represión policial para defender los derechos del pueblo palestino, una solidaridad que agradecen en este campamento de refugiados de Rafah, en el extremo sur de Gaza. Quiero agradecer a los estudiantes de Columbia por su apoyo hacia nosotros y espero que todo el mundo y los estudiantes árabes apoyen a los niños palestinos para detener la guerra y vivir en paz y salvar vidas. Los palestinos se preguntan por qué no han ocurrido olas de protestas similares en universidades del mundo árabe, países que han considerado hermanos y aliados históricos. Son los estudiantes de países públicamente aliados militares de Israel, como Estados Unidos, los que han roto el silencio. Ayat al-Nahdi, desplazado de la ciudad de Gaza, cree que ese silencio en los países árabes se debe a la represión de las autocracias. Dirijo mi mensaje al pueblo y no a los gobernantes. Quiero que mi mensaje llegue al pueblo árabe, de que se solidaricen con nosotros y que tengan un poquito de sensibilidad. Y si están bajo presión de sus gobiernos, deberían mirar a los pueblos de Europa y Estados Unidos, donde los estudiantes están con nosotros y realizan campamentos en tiendas de campaña. Los pueblos de los países árabes ni siquiera nos miran como si fuéramos humanos, ni musulmanes, ni nada por el estilo. Pero la aparente falta de solidaridad de los estudiantes árabes con los palestinos es multicausal. Además del miedo a enojar a los gobiernos autocráticos, también puede deberse a diferencias políticas con Hamás y sus partidarios iraníes. Sin embargo, aquí en Irak, algunas voces ya comienzan a alzarse. El presidente de la Universidad de Faluya, Ahmed Suleiman, afirmó que todas las universidades iraquíes están en la misma postura que sus compañeros de universidades en el mundo. Mientras tanto, en Gaza continúa la guerra y todavía no ha habido un acuerdo entre Israel y Hamás. El grupo yihadista anunció en un comunicado que espera enviar lo antes posible a su delegación a El Cairo con una respuesta ante la más reciente propuesta de alto al fuego en el enclave palestino presentada por Israel. Pese a que desde Washington han calificado el pacto de extremadamente generoso, Hamás muestra reticencias. Siguen pidiendo como condición la retirada total de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza, un punto en el que Israel no parece querer ceder. Y en el terreno diplomático aumentan las sanciones contra Israel. Ahora, Turquía indicó que suspende todos los vínculos comerciales con el Estado israelí hasta que las autoridades permitan la entrada ininterrumpida de ayuda humanitaria al enclave palestino. Días antes, el gobierno de Recep Tayyip Erdogan se sumó a la denuncia que presentó Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia por supuesto genocidio. La nueva decisión del presidente turco desató fuertes críticas desde el gobierno israelí. Esto decía su ministro de Relaciones Exteriores, Israel Katz. Así es como se comporta un dictador, ignorando los intereses del pueblo y de los empresarios turcos e ignorando los acuerdos comerciales internacionales. He dado instrucciones al director general del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel para que interactúe de inmediato con todas las partes relevantes del gobierno con el fin de crear alternativas para el comercio con Turquía, centrándose en la producción local y las importaciones de otros países. Otro país que rompió relaciones diplomáticas con Israel fue Colombia. Una ruptura que comenzó oficialmente este jueves, aunque el presidente Gustavo Petro la anunció ayer.
Tanto la autoridad palestina como Hamás agradecieron el gesto del gobierno de Bogotá, mientras que el ejecutivo israelí dijo que se trataba de un premio para el grupo islamista. A su vez, varios expresidentes colombianos advirtieron de las consecuencias negativas que esta decisión podría traer para el país suramericano. El canciller colombiano, por su parte, defendió la medida y habló de genocidio contra los palestinos. Hemos estado estudiando esto desde hace mucho tiempo. El presidente, como yo le decía, se pronunció desde octubre del año pasado sobre esta posibilidad porque el comportamiento del gobierno de Israel en lo que está sucediendo en Gaza obviamente que es inaceptable, así como nosotros hemos condenado y rechazado las acciones que se dieron en el marco de Hamás que se han caracterizado como barbáricas. A propósito de América Latina, una de las noticias en la región es que hoy es el tercer día consecutivo en el que la Corte Suprema de Justicia de Panamá discute si la candidatura del presidenciable, que tiene más opción de voto, es constitucional o no. El candidato es José Raúl Mulino y el problema jurídico es que sus partidos, realizando metas y alianza, no hicieron una elección primaria para elegirlo como aspirante, sino que lo nombraron en reemplazo del expresidente Ricardo Martinelli, inhabilitado por tener una condena de más de 10 años de prisión por blanqueo de dinero. Para analizar este tema, conectamos con Edwin Cabrera, analista político, profesor universitario y periodista panameño. Edwin, gracias por acompañarnos aquí en France 24. Una parte de los analistas alegan que las decisiones de la Corte Suprema en materia política no tienen efecto retroactivo. Es decir, que incluso si la decisión sale antes del domingo, no aplicaría para esta elección. Otros dicen que sí. ¿Qué se sabe hasta ahora de cómo podría ser el fallo? Buenas noches, María Clara. Te agradezco la oportunidad, nada más con una precisión que no soy profesor universitario. Fui profesor del bachillerato por 27 años, ya no doy clases. Dicho eso, María Clara, no me voy a meter en un tema de abogados, porque yo no soy abogado, pero las explicaciones que hemos escuchado es que a esta hora que tú y yo estamos conversando con el público, la Corte Suprema de Justicia se mantiene reunida y todavía no emite un fallo. Lo que me han explicado es que cuando el fallo salga, por ejemplo, si el fallo fuera que la decisión del Tribunal Electoral es inconstitucional, ese fallo hay que ejecutoriarlo y esa ejecutoria pasa por notificar a las partes. Ya mañana es viernes y, según explican algunos, no hay tiempo para notificar y para ejecutoriar todo lo que hay que hacer cuando se emite un fallo. De manera que, según los abogados, el domingo José Raúl Mulino no solamente estará en la papeleta, sino que estará como candidato a la presidencia formalmente, porque de aquí al domingo ese fallo no habrá sido ejecutoriado, dicen los abogados que hemos consultado. Eso... Y sin meternos en ese campo jurídico, ¿qué podría pasar con ese 30% de los votos que le dan las encuestas a Mulino en caso tal de que él no sea candidato? ¿Qué otro aspirante podría capitalizar ese 30% y si esto sería una afrenta o no a la democracia? Afrenta a la democracia sin duda lo es. Lo que a algunos nos preocupa, y ahí sí me incluyo en este grupo y me incluyo como un panameño más, es que siento que el método nos ha llevado a estar en un país al nivel tipo Nicaragua, tipo Venezuela, que descalifica a un candidato que tiene una opción, en este caso Mulino, que según las encuestas tiene la primera opción. Con esto no estoy diciendo que yo votaría por Mulino. De hecho, te confieso que yo no tengo todavía definido por quién voy a votar para presidente de la República, pero sí hay una realidad. El país, por una serie de artimañas, por una serie de mecanismos legales, está en este vilo, porque está en un vilo actualmente. No te puedo ni explicar, y lo entenderás, cómo estamos los medios de comunicación social ahora mismo. ¿Quién se beneficia si Mulino no es candidato? Bueno, según la encuesta que nosotros aquí en Arca Media en Directo, como medio de comunicación, mandamos a hacer, hay una dispersión del voto, en alguna medida Lombana, en alguna medida Torrijos, un poco más atrás Rux, estarían dispersándose ese voto entre estos tres.
Usted justamente dice que no sabe todavía por quién votar y en ese sentido hace parte del 30% que sigue indeciso, una muestra del descontento político con la clase dirigente en Panamá. ¿Qué es lo que ocurre en el país al respecto? Hay un deterioro de la clase política que es terrible. Bueno, es un poco lo que está pasando en Latinoamérica, pero además, María Clara, en mi caso es porque yo siento mucha pobreza en la oferta electoral. Ha sido una campaña sin debates de temas, ha sido una campaña sin temas. Aquí hay temas tan fundamentales como el programa de invalidez, vejez y muerte, que tiene que ver con las pensiones de los jubilados, que no se ha discutido. Y que la próxima administración, el próximo quinquenio, en el primer año, tendrá que tomar una decisión. Y sabemos lo que implica ese tipo de temas en nuestros pueblos latinoamericanos cuando se habla de subir la edad de jubilación, subir la cuota para pensionarte, subir el año en que te vas a jubilar, las cuotas que tienes que llenar. Entonces, esos temas no se han debatido. Ha sido una oferta electoral muy, pero muy pobre para mi gusto. Edwin Cabrera, muchas gracias por estar aquí con nosotros en France 24. Con mucho gusto. Buenas noches. Y continuamos con las noticias de América Latina. En México, el Instituto Nacional de Migración reveló que sus agentes encontraron a 407 migrantes abandonados en 3 buses en el estado de Veracruz. Las autoridades señalan que las personas se encontraban en vehículos que generalmente se destinan a uso turístico. Al tiempo, informaron que la mayoría de los viajeros no hacían parte de núcleos familiares que venían de Guatemala, Ecuador y El Salvador. Y avanza el juicio penal en Nueva York contra Donald Trump por supuesta falsificación de registros comerciales en el caso de Stormy Daniels. La Fiscalía pidió este jueves que el expresidente Trump sea multado con al menos $4.000 nuevamente por desacato a la orden de silencio. Para los fiscales, Trump sigue violando la prohibición para hablar públicamente contra testigos, fiscales y miembros del jurado.